tema de mi mensaje es la recompensa la da Dios. Dígale a su hermano, la recompensa la da Dios. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 20, verso 16. Mateo 20, verso 16. Voy a abarcar el capítulo también 19. Vamos a extraer algunas verdades tremendas. Capítulo 19, capítulo 20. Esos dos capítulos están llenos de enseñanza, de parábolas, donde el Señor quiere aclarar cosas muy profundas que necesitamos entender. Mateo capítulo 20, verso 16, ahí está. Es muy importante esto porque el Señor plantea algo muy interesante aquí. Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Al final dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Lo que el Señor quiere establecer aquí es que una cosa es ser llamado y otra muy distinta es ser escogido. Lo que el Señor quiere establecer es que todos nosotros los que hemos entregado nuestros corazones, nuestras vidas al Señor, hemos sido llamados. Pero en este verso Jesús hace una diferencia entre ser llamado a ser escogido. Diga, una cosa es ser llamado, otra es ser escogido. Ahora dígalo con convicción. Diga, una cosa es ser llamado, otra muy distinta es ser escogido. Ahora, si ser escogido es muy distinto a ser llamado, la pregunta es, ¿qué criterios usa Dios para escoger a alguien? ¿O qué criterios usa Dios para no escoger a alguien? Quiero que entienda que cuando la Escritura dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, es la frase crucial de algo que Jesucristo está enseñando aquí. Y él termina diciendo, así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Esa palabra así, mis amados, implica que había una historia previa que el Señor estaba hablando, la historia del joven rico. Ese así es la culminación, es la conclusión de una enseñanza que Jesús está dando. Y parte en el capítulo 19 con la historia del joven rico, que se encuentra en el contexto del capítulo 19 de Mateo y continúa en el capítulo 20 con la parábola de los obreros de la viña. Y es aquí donde el Señor concluye con esta frase. La pregunta es, ¿cómo es que muchos son llamados y pocos los escogidos? ¿A qué se refiere el Señor con esto? ¿Por qué dice que muchos son los que son llamados y por qué son pocos los escogidos? ¿Se han dado cuenta por qué de tanta gente que viene a la iglesia, pocos son los que se comprometen? ¿Por qué siendo muchos, son tan pocos los que toman con responsabilidad la gran comisión dada por Dios? De tanta gente que asiste a las reuniones los domingos, ¿por qué son tan escasos los que se capacitan en la escuela ministerial para crecer en el propósito que Dios le ha dado? ¿Por qué hay gente que con tanta facilidad se integra en el liderazgo de la iglesia y otros no lo hacen? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Por qué hay gente que llevan años asistiendo a la iglesia, pero aún no hallan el espacio, no se involucran, no se insertan? Las razones pueden haber muchas, pero no lo hacen. ¿Por qué algunos no se quedan simplemente en el llamado, sino que acceden al ser escogidos? Como dice mi pastor Guillermo, es gente que está, pero no está. Sí está, pero no está. Está, pero no está. Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Como dije, ahora en Mateo 19, verso 16, este es el contexto de lo que Jesús está sentenciando aquí. Estas palabras son muy serias. Deberíamos de atenderla con seriedad. Cuando Él dice que
hay una diferencia entre ser llamado y ser escogido. Fíjate que en esta historia cuenta que se acerca un joven rico, allí en Mateo capítulo 19, verso del 16, y la pregunta de este joven es: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es una pregunta muy buena. Yo creo que todos nosotros deberíamos estar interesados. ¿Cómo tener la vida eterna? ¿Cómo entrar en la vida eterna? Anteriormente también hubo un hombre que se acercó a Jesús llamado Nicodemo y le hizo la misma pregunta. Señor, ¿qué? ¿Cómo puedo entrar en la vida eterna? Aquí este joven le está diciendo: ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿A usted le interesaría saber cómo obtener la vida eterna? ¿Usted está interesado en conocer cómo poder entrar a una vida abundante? Porque cuando Jesús dice que Él ha venido a darnos vida y vida de abundancia, repite vida y vida de abundancia, esa vida abundante está hablando precisamente de la vida eterna. De la misma vida que Dios tiene, la calidad de vida que Dios tiene, Él nos da a nosotros. Y cuando este joven le pregunta eso, ¿qué bien haré? ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, le dice Jesús, y es Dios. En otras palabras, tú que sabes todas las leyes, tú que conoces acerca de las reglas, ¿por qué me estás llamando bueno a mí? Porque solo hay uno que es bueno y es Dios. Si tú me dices maestro a mí y no tienes revelación de que soy el Hijo de Dios, ¿por qué me llamas bueno? O sea, de partida estás quebrantando un mandamiento, una regla, que no hay hombre en la tierra que sea bueno, sino solamente Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Más si quieres, agrega Jesús, entrar en la vida, y no le dice la vida eterna, sino que es la puerta para la vida eterna. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús hacer a este joven? Que guardara los mandamientos. Cuando Jesús le dice esto, guarda los mandamientos, yo me imagino, voy a usar la imaginación, yo creo que usted también lo use, que este joven saca una lista de reglas y comienza a decir: a ver, Señor, ¿qué son esos mandamientos? ¿Cuáles son? ¿Me puedes decir? Y saca la lista de reglas para poder trabajar en todo lo que él estaba cumpliendo. Y Jesús lo mira y le dice: tú sabes los mandamientos. Le dice: no matarás, no hurtarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando termina de decir esto, el Señor Jesucristo, el joven le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, tengo esta actitud de cumplir la ley y todo esto me ha sido enseñado y lo he hecho al pie de la letra. Y cuando le dice esto, él dice: ¿y qué más? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Diga: ¿qué más me falta, pastor? Por lo que se ve, este joven reconocía que algo le faltaba. Mis queridos hermanos, usted y yo podemos notar cuando algo nos falta, ¿sí o no? Si somos sinceros, si estamos hablando en verdad y somos hijos de luz, debemos de reconocer, y usted nota cuando algo nos falta, cuando estamos careciendo de algo. ¿Sabe? Se nota cuando hay una falta de compromiso. Se nota cuando el Señor no es el primero en su vida, se nota. Se nota cuando solo a medias servimos a Dios, se nota, se distingue. Se nota cuando hay una falta de pasión en nuestros corazones. Eso se nota. Mis queridos hermanos, se nota. Se nota, se puede ver. Cuando una persona tiene el corazón de Dios, cuando alguien está interesado en agradar a Dios, eso se distingue, se nota. Pero también se nota cuando alguien tiene pasión por Jesús y tiene compasión por las personas. Se nota cuando amas a Dios por sobre cualquier cosa, eso se nota. Se nota cuando tienes el corazón tuyo en la obra de Dios. Puedes decirle al que está a tu lado: me parece que te están hablando a ti. Se nota. Eso se ve. Por eso es que Juan decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Luego el Señor, que termina, cierto, de decirle esto, le dice: ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto?
estás cumpliendo con muchas cosas de la ley. Y es bueno. Y no estoy descalificando tu vida, pero ¿quieres ser perfecto? Le dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y añade Jesús, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. ¿Quieres ser perfecto? Pregunto, ¿quieres ser perfecto? Jesús dio un mandamiento. Ustedes tienen que ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. En realidad, el problema de este joven no era que tenía muchas posesiones, sino que las posesiones los tenían a él. Como este joven, hay gente que puede guardar una lista de reglas, pero no hacen caso de la voz de Dios. Él estaba haciendo caso de las reglas, de los mandamientos, de la ley. Pero cuando el Dios mismo de la vida, cuando Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, le habla y le dice, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ese joven no hace caso de la voz de Dios mismo, pero sí está cumpliendo con ciertas reglas. Y a veces así nos sucede a nosotros. Es posible que cumplamos algunas reglas, algunos mandamientos, nos negamos algunas cosas, pero cuando Dios viene a nuestras vidas y ve lo que nos falta y nos habla de lo que debemos hacer, entonces no hacemos caso a la voz de Dios. Jesús le dice al joven, yo sé que cumples la ley, pero yo quiero mostrarte un camino aún más excelente. Y cuando usted lee en 1 Corintios capítulo 12, todo ese capítulo habla de los dones del Espíritu. Habla de los milagros, habla de las profecías, habla de hablar en lengua. Y antes que termine ese capítulo 12, el apóstol Pablo dice, pero yo le mostraré aún un camino más excelente. Y pasa al capítulo 13 y comienza a enumerar cómo llegar a ser perfectos, cómo llegar a ser excelentes en Dios. Y habla acerca de la preeminencia del amor. Y habla que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. ¿Quieres ser perfecto, te pregunto? Entonces Jesús dijo, este es el primer y gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Y a quien tienes a tu lado, amarás también como a ti mismo. En eso se resumen los mandamientos y los profetas. O sea, lo que le está diciendo Jesús a este joven, tienes que cumplir el primer y gran mandamiento. Has cumplido todas las otras reglas, pero está faltando lo más importante. Por eso es que le dijo, ¿quieres ser perfecto? ¿Se puede? La pregunta es, ¿se puede ser perfecto? Hermanos, mis queridos hermanos, llegamos a ser perfectos cuando tenemos el corazón de Dios en todo lo que hacemos. Cuando su presencia te posee a ti. Cuando tú estás haciendo la voluntad de tu Padre, comienzas a ser perfecto. Lo que Jesús plantea a este joven con su respuesta es, yo no quiero ser alguien más en tu vida, yo no quiero ser un trofeo más, un logro más en tu vida que tú puedas sumar. Porque todo lo has taljado diciendo, yo lo cumplí, yo no quiero ser alguien más en tus logros, yo quiero ser el Señor de tu vida. Hay gente así que le dice, Señor, mientras tú me bendigas, mientras tú bendigas mis planes, mientras cumplas mis sueños, mientras tú me prosperes, mientras a mí me vaya bien, mientras no toques mi privacidad, mientras no me hagas demandas para acerca de cómo manejar mis emociones o mis finanzas, mientras no se me exija demasiado, mientras no me confronten, entonces podría yo ahí recién seguirte. Sacamos esa lista de reglas y de demandas. Es llamado de pasar de ser admirador a ser un adorador. Ese es el llamado que el Señor le estaba haciendo a este joven. Porque lo admiraba, le dijo, maestro bueno, maestro bueno. Y Dios quiere que pasemos de decirle palabras lindas, palabras bonitas, palabras infladas a Jesús, a ser gente que le obedezca. Este joven admiraba a Jesús, maestro bueno. Pero el llamado para nuestras vidas es de ser admiradores a ser adoradores, a ser gente de su presencia,
a ser los íntimos de Dios. Eso es lo que Dios desea, porque es fácil decirle palabras al Señor. Jesús en un momento reclamó y les dijo a sus discípulos: ustedes, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Me dicen palabras lindas, pero no hacen lo que yo les digo. No obedecen mi voz. Simplemente quieren hacer lo que ustedes quieren. Debemos pasar de gente que solo le dicen buenas palabras al Señor, pero que no estamos dispuestos a entregarlo todo por obedecerle a Él. Luego el joven se aleja cabizbajo y triste, y Pedro, aquí Pedro siempre interviene. Y Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo, qué recibiremos? ¿Qué recompensa tendremos de ello? ¿Qué es lo que me toca a mí? Pedro estaba con los discípulos escuchando todo lo que Jesús le estaba diciendo a este joven. Y cuando termina de sentenciar Jesús la exigencia a este joven lamentablemente se va triste y va cabizbajo, alejándose de Jesús. Pierde la relación, pierde la comunión, pierde la presencia de Dios y se va. Porque dice que tenía muchas posesiones. Pero usted sabe que el problema no es que tenía muchas posesiones, sino que las posesiones lo tenían a él. El problema a veces no es en lo que simplemente nos falta, sino más bien en lo que nos está poseyendo, en lo que tenemos y nos posee, en aquellas cosas que estamos dispuestos a soltar de nuestras vidas. Es lo que impide que nos acerquemos al Señor. Pedro dijo: quiero saber cuál es mi recompensa. Quiero saber lo que me corresponde a mí. He dejado mi empresa pesquera, he dejado mi casa, he dejado mi hogar, he dejado mis labores. Y Señor, ¿qué es lo que me corresponde a mí? ¿Qué me darás a mí? De Pedro, especial Pedrito. Pero Jesús lo mira y le dice: Pedro, no hay nada ni nadie que haya dejado, y ahí le enumera, ¿cierto? Casas, hermanos, padres, esposos, esposas, bienes en esta vida que no reciba 100 veces más aquí en la tierra, y dice la vida eterna en los cielos. Escúcheme bien. Lo que el Señor promete para nuestras vidas, los que están dedicados, los que están comprometidos, los que han pasado de ser llamados a escogidos, está diciéndonos que Él premiará, recompensará, no solamente en el más allá, sino que también en el más acá. Es en la vida presente donde Dios dice: daré 100 veces más aquí, en este tiempo, en este siglo, y la vida eterna en los cielos. Eso significa que Dios tiene dispuesta una bendición para nosotros aquí en vida, pero también una recompensa eterna para aquellos que se han esforzado, se han dedicado en amar y servir al Señor. Amén. Jesús dijo que quienes le siguen y le sirven recibirán 100 veces más aquí en la tierra. Luego el Señor continúa, pasamos ahora al capítulo 20 de Mateo, y les refiere la siguiente parábola en el capítulo 20. Y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En su Biblia puede seguir la lectura. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Cómo estaban? Desocupados, sin hacer nada. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, yo daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. ¿Cómo estaban también estos otros? Desocupados. Diga, sin hacer nada. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y luego cierto, le dijo: bueno, vayan a mi viña y trabajen. ¿Por qué? Dice: porque nadie, bueno, le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Aquí no convino con ellos en un denario, sino que convino con ellos, le dijo lo que sea justo, porque era la última hora. Y dice: y luego que se hizo de noche, le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde, dice,
¿cierto? Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir también los primeros, bueno, y ahí cuando vinieron los postreros, por supuesto, a ver si cambias el verso, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Sigue por favor en la lectura. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué comenzaron a hacer? Murmuraban. ¿Contra quién? Contra el padre de familia. Siga. Diciendo, estos postreros, estos que han llegado últimos, han trabajado una sola hora. Ni siquiera se les pasa el olor a perfume, ni a desodorante. Tiene desodorante aún latente en ellos. Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Siga. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿No fue ese el trato que hice contigo? ¿No fue un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Siga. ¿No me es lícito, no me es legal hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Mire, interesante lo que dice esta parábola. Porque aquí lo último que este padre de familia le dice a este obrero es fuerte. Uno de ellos está viendo que los primeros, o sea, que los postreros cuando reciben el salario, se les da un denario. Eso es lo que el padre de familia consideró justo. Habían trabajado una sola hora. Y cuando los primeros vieron que el padre de familia le había dado un denario, ellos cuando fueron a recibir su salario, esperaron que se les diese más. Sin embargo, quedaron totalmente frustrados porque cuando recibieron la paga, fue la misma paga que el padre de familia le había dado a los postreros. O sea, un denario. Y uno de ellos reclamó y dijo, esto es injusto. Nosotros esperábamos una mayor paga, porque esto que tú le has pagado, un denario, solamente han trabajado una hora. Y nosotros hemos soportado todo el día la carga y el calor y nos pagas como a ellos. Nos has hecho igual que a ellos. Y el padre de familia dice, amigo, yo no te he hecho agravio, yo no te he hecho injusticia. ¿En qué convenimos los dos? Y el siervo le dice, en un denario. En un denario. ¿Qué te estoy dándote yo? Un denario. O sea, te estoy pagando lo que yo convine contigo. El problema de este obrero es que le saca otro contrato y le exige que le pague más, porque él supuestamente había hecho más. Mire, esta palabra, el último que el padre de familia les dice, que representa a Dios, le dice, por lo tanto, toma tu denario de una vez y vete, no te quiero ver más. Eso es serio. Porque en otras palabras lo está sacando de la relación, lo está sacando de su presencia, lo está sacando de su comunión y por supuesto para otra oportunidad ya no va a querer contar con ese obrero porque está reclamando de algo que él considera injusto, pero es algo totalmente justo porque el padre de familia dice, ¿acaso no tengo yo derecho de hacer con lo que yo tengo, con lo mío, lo que quiero? Aquí vamos a sacar algunas verdades preciosas. Quiero que vea esto. Por un lado, el joven rico le saca una lista de reglas a Jesús. Y aquí en esta historia vemos a un obrero sacándole un contrato al padre de familia, de sus derechos, de lo que él pensaba que debía recibir. Aquí lo que debemos ver es que es increíble como mucha gente, a veces muchos de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida, reclamamos y sacamos nuestros derechos delante de Dios. Y pensamos que lo que Dios está haciendo con nosotros, de alguna manera es injusto. Porque algunos pasamos alguna etapa, hay personas que están entregándole el tiempo, la dedicación, el servicio, sus diezmos y sus ofrendas, y a veces pasan un momento difícil y dicen,
Bueno, yo pensaba que Dios me iba a responder. Pensé que si al aplicar este principio y mi fe en lo que yo estaba haciendo, iba a recibir de Dios. Y le presentamos los contratos a Dios del disgusto que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, de las cosas que pensamos que no están bien. El padre de familia le dice, amigo, no, yo no te hago ningún mal, no te hago agravio. Lo que conveniste conmigo te lo estoy dando. Le dice, toma tu denario y vete de una vez. Esa es la razón, mis queridos hermanos, por la cual el Señor puede llamar a muchos y usar a pocos. Él puede llamar a muchos y escoger a pocos. Porque muchos sirven a Dios solo por los panes y los peces, por conveniencia. Sirven a Dios por interés. El Señor se sentía ofendido cuando Él entendió que la gente venía a Él solamente por los panes y los peces. Porque de alguna manera Él interpretó que su reputación se había difundido, se había propagado como el hombre simplemente que alimentaba a las multitudes. Y Él veía que la gente no se acercaba por sus palabras ni por sus enseñanzas. Él veía que la gente no venía a Él porque le amaba, o porque procuraba estar cerca de Jesús, o por entender en qué debía servirlo, o por comprender cuál era el propósito de su llamado en su vida. Simplemente se acercaba por los panes y los peces. La actitud que debe haber en nosotros, mis queridos hermanos, es que vivimos para Él, para adorarlo, para estar junto a Él, vivir tan agradecidos de Dios, que nos sepamos siervos de Él y que queremos amarlo y estar cerca de Él. Que no tenemos derecho alguno ante la grandeza de Dios, por el contrario. Él tiene el derecho para hacer todo lo que Él quiera de nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? Él tiene el derecho porque fuimos comprados. Él tiene el derecho porque es el Señor. Él tiene el derecho porque es nuestro Padre. Recuerde que nosotros existimos por causa de Él y no es que Dios existe por causa nuestra. ¿Cuánta gente se acerca a Dios solo por conveniencia? Por eso hay gente que en el reino de Dios se quedó al costado de la vida. La pregunta es, ¿qué lugar tiene el Señor en tu vida? En tus planes, en tus sueños. ¿Qué tan agradecidos estamos de Él? Tú y yo deberíamos decir, no importa el precio, no importa lo que tenga que pagar, no importa el tiempo que me dedique a servirlo, no importa. Jesús dijo de aquellos que invierten su vida en Él, que recibirían 100 veces más. ¿Sabes? La bendición que tú tienes, el bien que tú tienes, no te han venido por casualidad, no te han venido al azar. Seguramente que tú has trabajado, seguramente que tú has servido, seguramente que tú has sembrado. Es fruto de tu proceso, de permanecer, de estar allí cuando otros abandonaron, de consagrarte cuando otros no lo hicieron. Es fruto, lo que tú estás recibiendo en la condición que tú estás, se debió porque tú te consagraste, que tú te negaste a cosas en esta vida. Es ahí que el Señor declara diciendo, yo te daré 100 veces más, porque tus prioridades estuvieron centradas en mi persona y en mi reino. No solo vas a ser bendecido allá en el cielo con vida eterna, sino que vas a ser bendecido 100 veces más aquí en la tierra. Escuche bien esto. El Señor, sobre la gente de compromiso, le suelta todo el cielo a su favor. El Señor, sobre gente que tiene un corazón de obedecerlo, de comprometerse con Él, le suelta todo el cielo en bendición. Cuando tú entregas tu tiempo, tu compromiso, tu amor y dedicación, eso permite que algo bueno se libere del cielo para tu vida. No hay nada que se libere, que abandone el cielo sin que antes algo abandone aquí la tierra. Y cuando tú te siembras en Dios, en servicio, en amor, en dedicación, cuando tú te capacitas, cuando tú te entrenas, cuando tú te dedicas a desarrollar carácter, cuando tú te comprometes a ser discipulado, entonces algo del cielo vendrá sobre tu vida. Algo Dios soltará sobre tu vida. Todo el tiempo invertido, el hecho de ganar a la gente para el reino de Dios, el hecho de atender a los MDA, el hecho de liderar una célula, el hecho de estar en el Misión Vida, el hecho de estar allí atendiendo a los niños en la red de niños, el hecho de estar allí en las calles, el cielo en las calles, el hecho de comprometerte en el servicio, el hecho de estar capacitándote en la escuela de liderazgo ministerial. Eso está dando a entender que tú tienes tu corazón en las cosas de Dios. Y eso entonces las bendiciones no te vienen por casualidad. Es porque los frutos vienen cuando se ha sembrado.
los frutos no se dan por así como así. Entonces no le saque al Señor la lista de las cosas buenas que usted ha hecho. No le saque, por favor, el contrato y las horas que le ha servido, el tiempo que usted ha dedicado. No lo haga. No le diga al Señor, Señor, yo llevo años en esta iglesia y no me siento considerado. Parece que nadie me considera, parece que nadie me mira. Se han olvidado de todo lo que yo he servido. No le muestre el contrato al Señor. No le diga la lista de reglas que usted ha cumplido. Tenemos que rendir todo a cambio de todo. Todo a cambio de todo. El ser un hijo de Dios, el ser un discípulo de Cristo no le costará mucho, le costará todo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenemos que rendir todo a cambio de todo. Tu voluntad entregada a Dios, tus sentimientos entregados a Dios, comprometidos hasta el fin con el Señor. En Malaquías capítulo 3, verso 18, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Malaquías 3, 18. Dice, ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala, entre el que sirve a Dios y el que no, y los que no lo hacen. Dice, se va a notar, ustedes incluso van a notar la diferencia de entre alguien que es bueno, de entre alguien que es justo, de entre alguien que es santo, de entre alguien que se santifica, se consagra para Dios y de uno que no lo hace. Ustedes notarán la diferencia de aquellos que sirven, de aquellos que están, aún siendo universitarios, sacan tiempo del tiempo, aún siendo padres de familia, aún siendo gente de trabajo. ¿Cómo lo hace esta gente? Y se notará la diferencia de esos que no se han quedado simplemente en el llamado, sino que han pasado la línea para ser escogidos. La gente que el Señor dice que es escogida es precisamente la clase de gente que saca tiempo del tiempo, que no se queda simplemente en las excusas, sino que tiene su corazón en las cosas de Dios, es un apasionado por Dios. Y está tan agradecido que está diciendo, mejor que la vida es tu misericordia, Señor. Mejor que los placeres, mejor que el tiempo de disfrute en las cosas del mundo, es tu presencia. Mejor que la vida, mejor que la misericordia, decía el salmista, es tu misericordia, es tu gracia, es tu presencia, es tu mano sobre mí, es tu favor, Señor. Yo no cambiaría por nada de las cosas de este mundo lo que Dios tiene en mí, que es su presencia. Debemos de ser personas agradecidas, personas comprometidas, personas que están allí invirtiendo, no solamente están gastando de lo suyo, sino que se gastan a sí mismos, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó. Ya no vivan para su agenda, para sus intereses propios, sino que vivan para aquel que murió y resucitó. Le pertenecemos a Él. Y nuestra vida debe estar totalmente comprometida con Dios. Con respecto a tu llamado, no serás juzgado de acuerdo a lo que hiciste, sino a lo que fuiste llamado a hacer. Lo repito una vez más. Con respecto a tu llamado, no serás juzgado de acuerdo a lo que hiciste, sino de acuerdo a lo que fuiste llamado a hacer. ¿Cuál es tu llamado? Entonces no es que simplemente estuviste en tus propios planes, en tus propios sueños, sino que tienes que entender que necesitas cumplir la asignación por la cual Dios te llamó, te creó, te redimió. Necesitamos cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, ¿estás haciendo a lo que fuiste llamado? ¿O estás haciendo lo que tú quieres hacer? Esa es la gran diferencia. Porque si estás llamado a lo que Dios te llamó a hacer, entonces deberías estar en todo el quehacer de la casa de Dios. Deberíamos de atender cada necesidad a la cual fuimos llamados por Dios. Al precio que sea, yo voy a vivir para Dios. El costo que tenga que pagar lo voy a hacer,
porque no quiero ser uno solamente que sea llamado, pero no escogido. Hermanos, tenemos que romper la estadística. Yo no quiero pertenecer a la estadística de los simplemente llamados. Yo quiero ser un escogido. Yo no sé si usted quiere, pero yo quiero ser una persona llamada y escogida por Dios. Y la elección para pasar a ser escogido la tienes tú. Es cuando tú respondes al llamado de Dios. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Señor, considérame a mí. Yo quiero estar en tus labores. Yo quiero entrar en las labores de la viña. Y no voy a presentarte contratos de mi imaginación. No voy a tener reclamos contra ti. No tengo derechos algunos para poder reclamar delante de Dios. El Señor me halló cuando estaba desocupado, cuando nadie daba nada por mí. ¿Cómo voy a reclamar? ¿Cómo voy a reclamar? Hay gente que deja todo porque le miraron mal. Gente que deja abandonado su servicio porque le llamaron la atención. ¿Cómo puede darse algo así? ¿Qué nos creemos nosotros para presentar nuestros derechos delante de Dios, para sentirnos ofendidos? ¿Qué me creo yo para ofenderme? ¿Qué se cree usted para sentirse ofendido, para sacar el contrato delante de Dios diciendo, no, ya, yo no me gusta esta cosa, no era como yo pensaba? ¿Qué derechos tenemos? Que si ni siquiera algunos que dicen que tenemos libre albedrío, ni siquiera el libre albedrío tenemos. Más bien tenemos esclavitud albedría, porque nacimos bajo esclavitud. ¿Qué libre albedrío? ¿Qué libre decisión tiene usted? ¿Bien es esclavo de uno o esclavo del otro? Dijo el Señor. ¿Bien somos esclavos del mal o somos esclavos del bien? Yo escojo por el bien. ¿Qué derechos tenemos para reclamar, para patalear como un niño malcriado? Deberíamos de ser las personas más agradecidas, las personas más enamoradas del Señor. Hubo una elección en el corazón de Dios y esa elección no partió por usted, partió por Dios. Dios decidió. Cuando leemos la palabra, dice que el Señor Jesucristo conocía el corazón de muchos y sabía quiénes creían en Él y quiénes no. Y Jesús dijo, si no les fuera dado por el Padre, nadie podría venir a mí, nadie podría venir a mí. Si aquellos que vienen a mí, decía Jesús, es porque el Padre puso ese deseo en su corazón. Él provoca en nosotros el querer y el hacer por su perfecta voluntad. El hecho de haber entregado su corazón, su vida al Señor, ni siquiera nació en usted, nació en el corazón de Dios. Dios deseó que usted fuera su hijo. Por eso que deberíamos de ser las personas más agradecidas de Dios, de servirle con todo nuestro corazón, de gastarnos del todo, a cualquier precio, el precio que sea, todo a cambio de todo. Jesús lo dio todo a cambio de todo. ¿Cómo no darle todo al Señor si Él no se guardó nada? ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo yo para poner condiciones, para presentarle los derechos? Y ahí tenemos al joven rico presentándole la lista de reglas. Sí, esto lo cumplí, sí, esto también, sí, esto otro también. Pero el Señor le dice, aún te falta una cosa. Aún tienes un problema que te posee. Haz esto. Yo, el Señor, te estoy diciendo, te estoy hablando, haz esto. Y él tenía palabras floreadas, palabras bonitas, maestro bueno. Y a veces así somos. Señor, te amo, tú eres el amor de mi vida. Señor, tú eres el primero. Y el Señor nos hace demanda y decimos, no, ya, eso, no, es demasiado. ¿Qué discipulado? ¿Qué formación de vida? Que estar trabajando para ganar a otras personas en la célula, que capacitándome en el ministerio de la escuela ministerial. Entonces decimos no. Entonces, ¿qué clase de amor tenemos? Amarás a tu Dios, es un mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ese tipo de personas que se vuelve infeliz y amargada, cuando son personas que no acceden a entregar su corazón, se vuelven personas criticonas porque tienen exigencias ante Dios. Dios le dijo a ese obrero que se estaba comportando como un capataz, toma tu denario y vete de una vez, no te quiero ver más. Qué triste
que personas pierdan su relación. Qué triste que personas pierdan su comunión, pierdan la presencia de Dios, porque no están dispuestos a dar más de lo que ellos pensaban que tenían que dar. Le fueron superadas las expectativas. Cuando se nos superan las expectativas de lo que yo quiero hacer para Dios, entonces no estoy dispuesto. Cuando tú tienes esa actitud, se pierde la comunión con Dios, se pierde la relación con Dios. Entonces los primeros, los que exigen, los que demandan, los que sirven al ojo, vienen a ser postreros. Y los postreros de la última hora, los que entendieron que es por pura gracia, que es por pura misericordia, que se encuentran en las labores del Señor, vienen a ser los primeros. Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y usted tiene que entender esto con respecto a este verso. Eso no se refiere a salvación. Hay algunos que han incluso malentendido este verso y han creído que el Señor está diciendo, pocos van a ser los salvados y muchos los perdidos. No está diciendo eso. Él está refiriendo esta enseñanza con respecto a un compromiso de gente que es llamada, que Él quiere que sea también escogida para servirle a Él. Es persona ya salvada, que unos optan por ser llamados simplemente y otros dicen, no, Dios mío, mi vida totalmente comprometida a ti. Aquí está, Señor, mi tiempo, aquí está todo lo que tú me has dado, lo ofrezco a ti, y pasan a ser gente elegida. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versos del 26 al 29. Estoy llegando al final del mensaje. 1 Corintios 1, versos del 26 al 29. Miren lo que el apóstol Pablo dice con respecto a la elección que Dios hizo sobre aquellos que son sus hijos. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió, Dios escogió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió a quienes no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante, para que nadie pueda jamás jactarse en presencia de Dios. Bendita elección que el Señor ha hecho. Cuando usted dice lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo débil, escogió Dios para avergonzar todo lo que se puede mostrar como sabio. ¿Cuántos están dispuestos a un verdadero compromiso? A decir, Señor, voy a ganar esta ciudad. Voy a asistir a una célula, voy a capacitarme en la escuela ministerial, voy a ofrecer mi casa para que se hagan reuniones, voy a ir a servir a un encuentro. Ustedes tendrían que decir, pastor, yo no voy a hacer ya parte de la lista de los que simplemente son llamados. Voy a ser una persona que voy a estar comprometida, voy a pasar de ser llamado a ser un escogido, al precio que sea. Esa debería ser la disposición de cada uno de los que estamos aquí, que hemos sido rescatados, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, no hemos sido llamados para ser mediocres, no sea de aquellos que se rinden y se van. No hemos sido llamados para eso, porque mi conducta, mi entrega no depende de la circunstancia. El Señor es el Señor de mi vida y tengo que servirlo en las buenas y en las malas, en cualquier situación. Mis queridos hermanos, nada bueno sale de la apatía, nada bueno nace de la indiferencia. Nada bueno sale de la gente tibia, no hay frutos en ella. Nada bueno nace de la comodidad o de la tibieza. Pero si hay pasión, si hay frutos, si hay siembra, si hay dedicación, entonces vas a ver los frutos que tú luego vas a gustar de ellos. Y esas 100 bendiciones que el Señor promete vendrán sobre tu vida, porque tú te habrás dedicado, tú te habrás sembrado, tú habrás apartado tiempo para el Señor. Créale a Dios, Dios le va a honrar 100 veces más. Yo declaro que no vamos a terminar este año sin que vengan esas 100 veces más sobre su vida.
en que usted va a disfrutar de la presencia de una forma inigualable. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que usted va a acceder de ser llamado a ser un escogido. Y por causa de eso, que usted recibirá 100 veces más de parte del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Dios premiará a los que entran en las labores de su viña. Cumpla su llamado y haga una elección por Dios. Cada palabra amable, cada pensamiento generoso, toda buena obra, cada acción desinteresada se convertirá en una recompensa eterna en la vida por venir. Créalo con todo su corazón. Cada cosa que usted siembre, cada cosa que usted entregue, cada servicio, cada acción noble en su corazón, Dios lo mira, Dios lo ve. Él pesa los corazones. Él dice que pesa los espíritus. Y Él ve quienes tienen una carga de la presencia de Dios. Isaías capítulo 3, verso 10 dice: díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Eso es lo que dice el Señor. Díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo. ¿Dónde nos irá bien? En todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Las recompensas se ganan, no les llegan como bendición. La bendición es una cosa, las recompensas son otras. Por eso que Pedro le dijo: Señor, si yo hice esto, Señor, si yo me estoy dedicando a esto, si yo me he negado a esto, ¿qué recibiré? Y Jesús no le dijo: ¿quién te crees tú para pedir? No, le dijo: Pedro, de verdad te digo que si alguno deja todo esto, padre, madre, hermanos, hermanas, deja también algunas cosas de lado, con tal de servirme a mí, entonces recibirá 100 veces más de lo que yo tengo para ellos. Cada vez que tú te siembras, cada vez que tú te ofrendas, los cielos se abren y algo bueno desciende sobre tu vida. Tú tienes que creerlo con todo tu corazón. Dios no es deudor de nadie. Él premiará como un padre amoroso que premia a sus hijos cuando hacen su voluntad, cuando obedecen su voz. Personas que están poseídas por Dios, poseídas por una pasión, poseídas por una entrega, poseídas por la santidad de Dios, consagrados para Dios. Escuche bien, esto es muy importante porque de la evaluación divina recibiremos luego recompensas o pérdidas eternas. Va a haber una evaluación divina. Dios va a evaluar y está evaluando nuestras vidas. Dios lo está evaluando a usted. Dios ve lo profundo de nuestros corazones, pero también ve nuestras acciones. Él sabe cuánto te estás dedicando a Él o cuánto no te estás dedicando a Él. Él sabe si tú estás siendo llamado simplemente o estás siendo escogido. Él lo sabe. ¿Usted cree que no sabe cómo usted está sirviendo, cómo se está comprometiendo? ¿Usted cree que Él no ve el tiempo que usted le ofrece al Señor con estar atendiendo sus MDA, de estar asistiendo a la escuela ministerial? ¿Usted cree que Dios no ve eso? Claro que lo ve, pero también Él ve lo otro. Él vio cuando la viuda dio todo lo que tenía, pero también vio con cuánto los otros habían quedado en el bolsillo. Jesús lo vio. Sus ojos lo ven, todo. ¿Dónde podré ocultarme? No hay nada, no hay lugar donde podamos ocultarnos. Él ve el tipo de entrega que está teniendo. Él ve el grado de su compromiso. ¿Cuántos quieren ser no solo llamados, sino que también escogidos? Esa es una tremenda bendición. Usted va a comprobar que la bondad de Dios le va a llevar a bendiciones que usted jamás imaginó, a una condición de fructificación donde usted se va a deleitar y usted va a llegar a decir: no en vano, Señor, no en vano hice esto otro, por amor a tu nombre. No en vano, estaba tan agradecido, Señor, que yo demostré que de verdad te amo con todo mi corazón. Y aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está mi casa, aquí están mis hijos. Te los dedico a ti, Señor. Ese tipo de gente que aunque tiene obligaciones, responsabilidades, y que algunos hacen la diferencia,
Unos jóvenes hacen la diferencia de otros jóvenes porque estos han entendido que su vida se la deben al Señor. Dios hará una evaluación, Dios hará un escrutinio y dirá: llamado y escogido, llamado y escogido, llamado y escogido. Y quizás en algunos se detendrá en llamados. Yo creo que hay gozo en el corazón de Dios. ¿Sabe? Yo creo que estamos llegando al tiempo de que estamos quebrando la ley Pareto. La ley Pareto dice que solamente el 20% trabaja y el 80% observa. Yo creo que estamos invirtiendo esa ley. Porque estoy viendo que en esta casa el 80% está trabajando y el 20% no. Pero yo apuesto por el 100%. Con mi pastor Guillermo apuesto al 100%. De que todos nosotros vamos a ser gente comprometida, que ama a Dios y que está demostrando con dedicación que el primero que debe ocupar nuestros corazones no es lo que nos posee, sino Dios mismo que está poseyendo nuestros corazones. Es el tiempo de demostrarle al Señor, y no solamente al Señor, sino que la ciudad lo vea, que la gente vea que nuestro corazón, que nuestra vida está en Dios, no está en los placeres de este mundo. Yo estoy renunciando como Moisés renunció a los placeres, a los deleites temporales del pecado, porque nuestra vida está en su presencia. Él pagó un alto precio por ti. Él pagó un alto costo por ti. ¿Cómo no vamos a hacerlo nosotros? Si el Hijo de Dios lo hizo, se entregó, murió en la cruz, dio todo lo que tenía por ti y por mí. ¿Cómo yo no puedo hacer eso? Él no tenía mucho que ganar, pero mucho que perder. Nosotros tenemos mucho que perder y mucho que ganar. Nosotros deberíamos ser las personas más comprometidas, más felices de tener a Jesús en el corazón y de servirlo, cueste lo que cueste, sea el precio que sea. Allí es donde demostramos que el Señor tiene el primer lugar. Cuando usted está. Cuando usted está. Y no que está, pero no está. No, cuando usted está. Está en las reuniones, está en la célula, está siendo discipulado, está asistiendo a la escuela ministerial, se está capacitando, está abriendo su casa, está liderando, está. Está en Misión Vida, está. Está el cielo en las calles, ahí está. Está siendo una respuesta para los niños como una maestra, un maestro, ahí está. El Señor ve eso. Dios evaluará nuestras vidas. Y conforme a eso, se va a determinar nuestras recompensas o la pérdida eterna. Con respecto a tu llamado, no serás juzgado de acuerdo a lo que hiciste, sino a lo que fuiste llamado a hacer. No serás juzgado a lo que te gustó hacer, sino a lo que fuiste llamado a hacer. Jesús dijo: id y haced discípulos. ¿A quién se los dijo? A todos nosotros. ¿Lo está haciendo? ¿Se está gastando? ¿Está gastando lo suyo y se está gastando a sí mismo por causa del amor de Cristo y a los perdidos? ¿Lo está haciendo? Hoy yo creo que muchos vamos a pasar a ser llamados y escogidos. En otras palabras, no meta a Dios en sus planes. Métase usted en los planes de Dios. Métase usted en los planes de Dios. Él es el Señor. Nosotros somos sus hijos, somos sus discípulos. No intente meter a Dios en sus planes, en su agenda. Eso es lo que intentaba hacer el joven rico. Un logro más, un logro más. Apocalipsis 17, verso 14. Y con esto termino. Si lo pueden poner en pantalla, por favor. Apocalipsis 17, verso 14. Miren lo que dice aquí. Dice: pelearán contra el Cordero, y Él los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y los que están junto a Él en esa batalla final será los que son llamados, escogidos y fieles.
¿Está en la pantalla? Ahí está. El 14. Dice, pelearán contra el Cordero. ¿Y qué pasará? El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Diga, los que están con Él son, más fuerte por favor, son, una vez más, una vez más. Aquí ya la exigencia se puso más complicada. No solo dice que serán llamados, no simplemente elegidos, sino que serán los fieles. Ahora sí, la palabra del Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, menos los fieles. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y de esas multitudes, en un momento, Jesús hizo una demanda. Y dijo, quien no tiene parte de mí, de mi cuerpo, de mi sangre, de mi sacrificio, de lo que yo voy a hacer, entonces no podrán ser parte de mí. Muchos de ellos se ofendieron. Juan 6, 66. 6, 6, 6. Y dice, muchos de ellos, de sus discípulos, volvieron atrás y ya no estaban con Él. Cuando no tenemos revelación del Cristo viviente, de Dios, de su propósito en nuestras vidas, entonces nos ofendemos y nos vamos y dejamos. Pero los que vendrán con Él serán los llamados, los elegidos y los fieles. Yo quiero ser un llamado, quiero ser un escogido y quiero ser un fiel para el Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque yo declaro en el nombre de Jesucristo que esta casa se constituye como una casa fiel. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta casa es una casa que ha sido llamada apostólicamente, una casa de gobierno, una casa de autoridad, una casa que muestra con su ejemplo de vida que nuestra vida está comprometida con Dios al precio que sea, al costo que sea, que nos cueste la vida. No puede ser, es imposible que estos extremistas, que este grupo de extremistas, los ISIS, tengan un compromiso más fuerte que nosotros. ¿Cómo es posible? No es posible que ellos estén dispuestos a dar su vida por una causa estúpida, por una causa injusta. Que nosotros nos mostremos esa clase de compromiso ante Dios. Por eso que el apóstol Pablo decía, para mí la vida es Cristo. Y si tengo que morir es ganancia. Su vida estaba comprometida con Dios. Este es un llamado, un compromiso radical con el Señor. En que solamente los que están recibiendo el encargo de Dios, los que están diciendo, Señor, si se me va la vida en esto, que se me vaya. Pero yo no voy a soltar tu presencia, no voy a abandonar tus propósitos. Voy a ser una persona que traiga convicción a mi vida y a mi corazón de la certeza de lo que tú has puesto en mi corazón. Esta casa se constituye como una casa llamada, una casa elegida y una casa fiel. Levanten sus manos.